No, me quedé pensando que si yo dijera lo del Papa, me dirían que apoyo el gobierno fascista de Maduro, ¿no? Menos mal que lo dice el Papa, que por lo menos es más representativo. Bueno, en realidad ustedes Que hay fueron una directamente a parte apoyar, así que no es que necesario hay una que digan parte nada. de la derecha dura que no quiere ningún acuerdo de paz de ningún tipo. Menos mal que lo dijo el Papa y eso en cierta medida ayuda a que el mundo empiece a mirar esto con un poco más de objetividad, que no es apoyar todas las decisiones de Maduro, porque de hecho yo tengo discrepancia con varias y las he manifestado públicamente. Ahora, en el segundo tema, los consejos de salario siguen más vigentes que nunca. El problema es, que me imagino que es lo que debe haber querido decir Richard, aunque no he hablado con él, es que hay que reconfigurar los contenidos. No puede haber consejo de salario que solo discuta aumento salarial y cambio de categoría y salud laboral. Hay que agregarles otros contenidos. Uno de ellos probablemente sea productividad. Y para eso hay que tener datos concretos de qué produce, información concreta de la empresa, ver cómo se mejoran los modelos de producción, la organización del trabajo, la capacitación del trabajador. Esto le diría yo de esta manera, enriquecer la negociación colectiva, darle mayor contenido, darle mayor vitalidad y darle otras funciones que puede tener sin duda, ¿no? Bien, ahora, ¿qué opinan por aquí? ¿Quién tiene que capacitar a los trabajadores? Y parte de las empresas. ¿Los trabajadores per se no? Parte de las empresas y parte... Es decir, creo que depende... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de capacitación? Existen programas. Está el INEFOP, que está preparando gente de diferentes formas. Digo, los estudios que cada uno hace es capacitación para la vida, se supone, ¿no? No solamente como ciudadano, sino para la vida laboral. Entonces, me parece que las empresas también aportan, y creo que las empresas más importantes realmente tratan de mantener a sus trabajadores más tiempo y apuestan a formarlos, a capacitarlos, y eso es una forma también de... Sí, pero hoy la rotación justamente es un gran desafío para esa empresa que otrora quería tener a sus empleados por mucho tiempo. Se da en los millennials, fundamentalmente, es cierto. Los jóvenes, los de 30 años, como que se van, no quieren, no solamente valoran trabajo. ¿Hasta dónde va a invertir la empresa en ese trabajador que se va a ir a un mejor postor en 2 minutos o cuando entienda que es un ciclo? Polonio de vacaciones y no quiere laburar, digo, es parte de... Vive de otra manera, digo. Bueno, eso que le critican a Mujica de que estaba cortando la jornada laboral y que se llamaba a terminar con la cultura de trabajo. Hoy a un joven le preguntás, y él ya de pique, tiene un montón de peros para un trabajo. Es que... no es el mismo joven que en otras generaciones agarraba lo primero que venía. No estoy diciendo que es mejor o que es peor, porque también por agarrar lo primero que viene terminás perpetuando condiciones de trabajo injustas y demás. Ahora... las condiciones y los pruritos, y quiero laborar menos porque el mundo está en dirección a trabajar menos horas, también está presente en muchos jóvenes. Se da en el mundo eso, ¿no? Entonces, la FOEM lo logró, 6 horas con productividad. Es decir, y en el mundo creo que se va a tender a menor horario laboral. Y no está mal. Me parece que es sano. Es una si queremos tener un reparto equitativo del trabajo, más tarde o más temprano la discusión de la rebaja de la jornada va a llegar. Y va a llegar por la vía, digo, todos tenemos empleo o solo una parte va a tener empleo y la otra parte va a estar segregada de la sociedad. Y esta discusión hay que hacerla sanamente con tiempo. Sí. Ahora, yo creo que estamos hablando me parece es real lo que se dice de algunas empresas que apuestan a retener a sus trabajadores, de jóvenes que quieren, todo está muy bien, pero nos estamos olvidando de los 370.000 trabajadores que cobran menos de 15.000 pesos. Entonces, cuando hablamos de la cultura del trabajo, a mí no se me ocurre otra alternativa de que estas personas tengan un trabajo y después hagan changas para poder llegar a fin de mes. ¿Qué le dice el PIT-CNT hoy justamente, mira, a una persona que tiene un trabajo con un mal salario, de los bajos, y que está buscando, y en paralelo hace algo en negro, ponele, para poder llegar a un número a fin de mes que le pueda significar una vida decente a él y su familia? ¿Qué le dice el PIT a eso? Yo lo acabo de decir en el primer bloque, los profesores para llegar a un salario decente trabajan 50 horas, y es una cantidad de horas demasiado amplia. Sí, pero yo te estoy hablando de alguien que además trabaja en negro. Pero déjeme, hay 420.000 trabajadores en negro y esta es la menor tasa en los últimos 20 años. Hay que ir a la búsqueda de esos trabajadores y afiliarlos al BPS, y para eso tenemos que lograr afiliarlos al movimiento sindical o por lo menos saber dónde están. Algunos sectores se sospechan, por ejemplo, se sospechan mucho del trabajo doméstico, muy difícil de captar porque están adentro de un hogar, intramuro, se sospechan mucho de otras actividades que estamos tratando de investigar. Y a los 15.000 pesistas, fíjense que antes les llamábamos 10.000 pesistas, logramos que sean 15.000 pesistas. Ahora la pregunta es, ¿se puede vivir con ese salario? Entonces, cuando se habla de cultura del trabajo, hay dos partes
que tienen que tener cultura. Un trabajador que tiene que querer trabajar, cumplir con su tarea, formarse para esa tarea, y otro que le pague un salario adecuado para la tarea que va a cumplir. Y este salario es absolutamente inadecuado. Si el salario es inadecuado, la pelea en este caso sin duda es por salario. No se logran estas cosas en 2 días. Ojalá se lograran con 2 gritos míos en tu programa. Se logran con mucho trabajo, con mucha organización, construyendo sindicatos donde no los hay. Si yo hace 11 años me hubieran invitado a un programa como este y hubiera dicho que en los supermercados iba a haber sindicatos, me hubieran dicho que era Steven Spielberg, porque no había una sola organización sindical. Hoy hay en casi todos los supermercados organización sindical y eso mejoró la situación del trabajador. ¿Es que la resolvió? No. Pero en las empresas de Novi, por ejemplo, todavía no pudimos construir sindicatos. Debe haber razones por las cuales no. El Frente Amplio fija el salario mínimo hoy en menos de 13.000 pesos. Pero nos has escuchado criticarlo. Lo que pasa es que, digamos, yo podría hacer un glosario de las críticas. El salario mínimo exigido para el principio del periodo era 15.000 pesos, de forma tal que al final del periodo dieron un salto fundamental. No porque el salario mínimo sea trascendente para quien negocia colectivamente, porque se fija el mínimo por categoría y la mayoría lo fija por encima del mínimo. Sí, pero el que no fija, el que está en el sector. sector informal, Claro. le toman el salario mínimo como salario de referencia. Claro. Y eso afecta la vida de esos 400.000 trabajadores que mencioné anteriormente. ¿Vio que Maduro justamente subió los salarios mínimos ahora? Bueno, ahí hay un problema grave. Yo no quisiera detenerme hoy en Maduro, salvo que me inviten 2 horas más. No, porque no hay que dar Israel no hablamos. es obvio... De Israel no hablamos. Vi organizar a McDonald's ahí, escribí exactamente lo que pienso en el Facebook, ustedes lo pueden leer abiertamente, en el Facebook de Fernando Pereira. Escribí que no conviene satanizar, que conviene dar debates de ideas y que vi allí organización de sectores de alta tecnología, que le presté mucha atención. Vi la organización de McDonald's, que no lo había visto organizado en ninguna parte del mundo. Vi la organización de unos sectores de actividad vinculados también a las comidas rápidas, que vendría a ser la segunda pero casa. volvamos a nuestro país, por favor, que no nos queda ni... Bueno, pero me sacan ellos. Pero usted ya lo dijo todo eso acá, rezongalos ¿se a acuerda? Ya lo dijo. Yo no estoy rezongando a nadie y a usted tampoco. No, a mí no, simplemente pero le rezongalos a digo ellos. de devolver... Que dan manija. En realidad No, fue mi lo culpa que que te- hablé del aumento de salarial. Lo que te quiero decir de es, Maduro. ¿nos expresamos o no en el aumento del boleto? Tanto nos expresamos que el intendente fue a nuestra casa a visitarnos, a explicitarnos y le dijimos que estábamos en contra de la decisión. Nos expresamos en contra de las tarifas públicas. Nos expresamos en contra del IRPF y logramos modificarlo a 50.000 pesos. Ustedes se acordarán que estaba en 35.000 pesos donde se iba a imponer. Sí, la franja. Ahora, sí. claro, un trabajador que cobra un salario mínimo, aunque no sea el trabajador menor pago, que cuando va a cobrar, cobra menos que el año anterior en forma líquida, aunque le haya aumentado el salario, y obvio que siente un dolor y a nosotros nos parece equivocado. ¿Qué Pero conviene que hoy en alguien el lo Uruguay? sintió. ¿Ser trabajador o ser empresario en términos de los impuestos? Ser funcionario público ¿Qué conviene. Lo que él ¿Por qué está te agarras la manejando, cabeza? Empresario como yo es un karma. Usted no es un empresario. a ver, ese es el ¿por qué? Y problema. como yo también es un karma. Bueno, pero Es muy difícil, es decir, yo quisiera ser ascensorista del Palacio Legislativo. Yo también. A ver, el tema es la lógica que aplica el gobierno. Es una lógica igual para los trabajadores que para los pequeños empresarios. Paga más en este país el que tiene menos. Porque lo veíamos acá, los grandes empresarios tienen tarifa diferencial de UTE, en realidad pagan... El resto tiene ¿cómo una se- carga... a ver, la justicia social, justo cuando hoy pregunté qué es la izquierda, porque se acuerda que usted habló de que había gente de izquierda en todos los partidos. Bueno, definamos izquierda, porque como se desdibuja a través del tiempo un poco, y la respuesta más inmediata fue justicia social. ¿Cómo se puede entender que en un gobierno que lleva 15 años, 12 años al frente, haya cuestiones de justicia social que no se han logrado poner en el eje? Y bueno, eso nos interpela a todos ¿No? como Porque sociedad. de verdad, sí. Pero es que nos interpela en este sentido. No nos interpela por el IRPF, porque ahí en todo caso yo tengo una diferencia. No es el que tiene menos, es el que gana más. Se grava el que gana más. Exacto. Ahora, Pero en proporción, en un pará, salario de No, pero 30... pará, déjame explicar. Se graba el que gana más. Porque Sí, pero mientras el no que se gana- grave el capital, El que tiene ese salario de 15.000 pesos paga cero IRPF. Ahora, el problema es que tenemos 370.000 con menos de 15.000 pesos. Claro. Tenemos un conjunto de la sociedad que todavía vive en asentamientos y que hay que regularizar. El presupuesto educativo todavía no es el suficiente. Ahora, si comparamos este país con el 2004, vivimos en otro país.
Nos pero gustará permítame- más o menos decir Bien, esto, pero- y mañana en los titulares me pondrán el oficialista, a mí me importa. Es un país totalmente diferente, con otra cantidad de puestos de trabajo, con otra calidad en los puestos de trabajo, con otra negociación colectiva, con otro Y valor. pero Ahora, también, falta seamos mucho para hacer. objetivos, seamos Por algo el objetivos. acto de hoy También con decía... voces de empresarios que dicen en este país no invierto un peso más. Pero Eso ¿lo también hacen es o lo cierto. dicen? No Porque la lo inversión, sé. porque si el Lo desempleo dicen. no baja, si los puestos de trabajo crecen, mire que también escuchamos que el dólar iba a estar a 35, que la inflación iba a trepar encima del 10%, el dólar no estuvo en 35, la inflación está por debajo de 8 puntos. Es decir, escuchar decir en el Uruguay, ya le dije, si quiere un libro de quejas, escuche... El sistema tributario es un tema interesantísimo para debatir otro día, no nos podemos Sí, pero meter ahí hoy hablando porque de la no cultura Pero del tiene que trabajo, pagar sin más, duda que remite, tiene pero que mucha pagar más gente- el que tiene más. Pero mucha gente no hace horas extras, por ejemplo, para por que el supuesto, IRPF pero no es lo que yo grave. Eso es cultura pero del es que trabajo. yo no estoy en desacuerdo con eso. Solamente modifiqué una frase. Bien. Lo que estoy diciendo es que tiene que pagar más el que tiene más. Y el que tiene más no es el que gana más. Es el que efectivamente tiene capital, tiene tierra, tiene inversión, tiene mucho pero dinero. está pensado así, se administra de esa manera el No, sistema nosotros tributario. Al gobierno, ¿no? Nosotros exigimos eso. No. Estoy hablando, Ojalá por supuesto que pudiéramos no, ya tomar sé. las decisiones. El documento Pero un que- movimiento sindical que sí interviene en políticas justamente que se traducen en condiciones laborales, esa es un área que podría también El intervenir y movimiento pelear. sindical es político desde su nacimiento, Exacto. desde su génesis. Ahora, nosotros le entregamos a Astori y al presidente Vázquez una propuesta de cambio tributario, hoy va a estar en la cadena, pidiendo que se aumente el impuesto al patrimonio y el IRAE. Porque de esa manera los que tienen más van a pagar menos y los que tienen menos... Y ahí las pymes saltan pueden acceder- todas. No, las pymes que van a aportar con Las eso. pymes aportan IRAE también. Sí, pero lo que te digo, lo que los va a afectar, y si quieren tener tarifas diferenciadas, que las diferencien. Nosotros no estamos para perjudicar a las pymes, que son fundamentalmente creadoras de puestos de trabajo. Nosotros apoyamos a las pymes y al mundo cooperativo y al mundo autogestionario. Creemos que hay en el Uruguay posibilidades de explorar empresas que tengan de alguna manera cosas genuinas para producir. Y hay gente que lo puede hacer en el Uruguay. Y hay capacidades que el Uruguay tiene. El tema es que siempre el ministro de Economía te va a responder que castigar a los que tienen las empresas más poderosas y los que hacen las inversiones más grandes va a terminar dañando a toda la economía. Entonces seguimos en un círculo Sigamos vicioso castigando a los en el trabajadores. cual lo que se castiga es a la clase media, al trabajador, Media. al profesional, al tipo que trata de progresar pero tiene un Estado cada vez más pesado Medio sobre sus tendiendo a hombros. bajar, Bien. ¿no? Con 30.000 Señores, pesos, tenemos menos de que, 30.000 pesos tenemos sos que pobre, cerrar. no te Solamente como reflexión final, ¿usted cree que hoy en día los sindicatos, por más que han crecido en número de afiliados, la actividad sindical en realidad sí aumentó o siguen siendo los dirigentes que no terminan de tener la gran representatividad de sus afiliados y que están por fuera? A nosotros nos eligen trabajadores. En mi elección participaron más de 10.000. En la elección que acaba de terminar bancarios participaron Sí, pero creo voy que más allá de la 8.000. elección, porque Pero- se puede votar y después prescindir y después Pero parto de la base desinteresarse. que cuando usted puede ver por el informativo cuadras y cuadras y cuadras convocadas por el movimiento sindical, no se imaginará que nosotros los vamos a buscar casa por casa. Son trabajadores que se movilizan en defensa de sus derechos. Y usted lo puede ver en el informativo de este canal, movilizaciones de cuadras, cuadras llenas, asambleas del Zunca en el Palacio Legislativo colmando la calle. No, pero si no se da cuenta el movimiento sindical que necesita una revisión desde el punto de vista de la Pero prensa, ella de me cómo preguntó- se vuelca la gente y un Ella montón me de preguntó cosas. otra cosa, si yo creía que la incidencia del movimiento... Tiene una incidencia fantástica, porque nadie que quiere ser presidente en el Uruguay deja de ir al PCNT a conversar. Y esto es Colorado, Blanco, del Partido Independiente, del Frente Amplio. Sí, pero me refiero a otra cosa. ¿A cuán representativa es la expresión de sus dirigentes frente al resto de los afiliados? Ni siquiera ya de los que no están integrados. La mayoría de las cosas que decimos creo que son compartidas. Y hay Bien. aspectos que pueden ser polémicos, pero como en cualquier actividad. Usted imagínese un diputado que es electo. Todos los que lo votaron comparten todo lo que dicen. Y no, es imposible. Tratamos de interpretar lo que los trabajadores piensan y en todo caso Sí, pero en lo los partidos resolvemos- políticos uno puede cambiar y desafiliarse y no queda tan desamparado como si queda si uno se desafilia de un sindicato, ¿no? Yo parto de la base que en el Uruguay, donde hay afiliación libre y voluntaria, es decir, la gente se afilia y se desafilia cuando quiera, que tenga 410.000 afiliados en un país de 3 millones, es una afiliación altísima, muy alta. Que esos sindicatos
son los mismos que construyen colonias de vacaciones, que tienen hogares estudiantiles para hijos menores, que van a las campañas solidarias cuando hay cualquier accidente climatológico, que participan en los barrios más marginados en la construcción de viviendas, que construyen complejos deportivos. Es decir, hay un movimiento sindical que es bastante más que la lucha que se ve por la pantalla de televisión y que en el terreno de juego existe, se moviliza, juega, organiza. Fernando lucha. Pereira, presidente del PIT-CNT, muchísimas gracias por habernos acompañado un saludo en a el todos día los de hoy. trabajadores. Y ni que hablar, por supuesto, también a quienes en el día de hoy están aquí trabajando y sumándose al debate. Muchísimas gracias para todos. Y a ustedes en casa por estar del otro lado como siempre. Muchas gracias. Hasta mañana.